Bueno, paz del Señor a todos nuevamente, que el Señor los bendiga a todos. Estamos felices de poder estar hoy en la casa del Señor, contentos. Qué bueno. Cada sábado que el Señor nos regala, ¿no? Yo a veces pienso, digo, bueno, un sábado más, ¿qué más puede haber, no? ¿Qué más? Es como a veces se vuelve tan común, ¿no? Tan rutinario, que sabemos que todos los sábados hay que venir a la iglesia. Y pensando en eso, una vez, estando con el celular, viendo unos videos, me apareció un video bastante interesante, donde un pastor contaba como un pequeño testimonio, donde él era todavía joven, todavía era adolescente, estaba en su casa y sus padres a una cierta edad dejaron de obligarlo de venir a la iglesia. Él venía por su propia voluntad, ¿no? Pero un día el papá le preguntó, le dijo, bueno, vamos hijo a la iglesia. Y él pensó justamente lo que yo estaba pensando, ¿no? ¿Para qué irnos a otro sábado? ¿Qué más de nuevo puede haber? ¿No? Es algo tan rutinario, uno va, uno canta, uno escucha la palabra, pero ¿qué más puede haber? Y le dijo a su papá, ¿no? que ese día él no iba a ir, que prefería quedarse en su casa, quería estudiar, quería quedarse. Y el papá le dijo, no lo obligó, ¿no? Pero le dijo así: cuando nosotros vamos a adorar a Dios, siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo. Nunca es un culto más. Nunca es un culto más. Nunca es un sábado más. Porque se trata de Dios, que es infinito y tiene mucho más para nosotros, para sus hijos. Y él dijo así que cuando él escuchó eso de su papá con una voz tan tierna, ¿no? Con una voz tan amable, él dijo, nunca más fue un culto más. A partir de ese día, nunca más fue un domingo o un sábado más. Siempre que vengo, por más que parezca algo rutinario, siempre voy con la expectativa de que Dios pueda hacer algo más, que Dios pueda hablar conmigo, que Dios es digno de recibir mi adoración. Y nosotros necesitamos más y más de Dios. Amén. Así que sea este también nuestro deseo, ¿no? Nuestro pensamiento al venir a la iglesia. Siempre puede haber algo más. Amén. Hermanos, yo quiero compartir hoy la palabra con ustedes. Esta última predicación vamos a tener hoy de nuestra serie que venimos teniendo sábado tras sábado, que era Preparados para el modo misión. Estuvimos hablando este mes de julio acerca de la importancia de estar en el modo misión. Por eso empezamos con la campaña misionera, empezamos a volver a traer, a recordar nuestros proyectos misioneros. Estuvimos en los barrios, en los distintos barrios, tuvimos la campaña de oración donde estuvimos clamando y orando para la predicación del Evangelio, ¿no? Para que el Evangelio se siga proclamando, para que el Señor nos siga usando. Y hoy es la última prédica donde vamos a reflexionar sobre este tema, preparados para el modo misión. Y hoy vamos a ver que vamos a estar preparados para el modo misión siendo luz en las tinieblas. Este va a ser nuestro último tema del día de hoy. Siendo luz en las tinieblas. Y yo quiero que vayamos a la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Sí? Vamos a estar reflexionando ahí. Segunda de Timoteo capítulo 3. Yo los invito a que dejen su Biblia abierta ahí, ¿sí? Hermanos, la Biblia nos habla y nos muestra
de que Dios es luz. ¿No es así? La Biblia dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y cuando la Biblia habla de que Dios es luz, nos habla de que Él es, principalmente, Él es la verdad. En la Biblia muchas veces tinieblas es sinónimo de ignorancia, de no conocer la verdad. Y por no conocer la verdad, puede salir cualquier cosa ahí. Por eso la Biblia dice así, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Por lo tanto, si Dios es luz, Él es la verdad, Él es santo, Él es sin pecado, Él es justo y todas características, ¿no?, de una moral excelente y que solamente le pertenece a Dios. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si no hay luz? Fácil, ¿no? ¿Qué pasa si no hay luz? Hay tinieblas, hay oscuridad. Por lo tanto, si Dios no está, si la luz no está, si la verdad no está, por lo tanto la santidad no está, la bondad no está, la justicia no está, ¿qué hay? Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a eso. Y nosotros vemos acá en la Biblia, en 2 de Timoteo, que Pablo, que es el que escribió esta segunda carta a su discípulo Timoteo, él va a hablar y va a dar algunas características de cómo es o cómo va a ser el mundo en los últimos días. Acá en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, él comienza así. Yo les quiero que me acompañen en esta lectura. 2 de Timoteo 3, versículo 1 en adelante. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Cuando la Biblia habla de los últimos días, esos últimos días se refiere a cuando Jesús ya estaba, cuando Jesús vino a la tierra, comenzaron los últimos días. Y es como eso, ¿no? O sea, cuanto más va pasando el tiempo, peor se ponen las cosas. Por eso acá Pablo está diciendo que ya en ese momento, vamos a ver ahora cómo estaba ese mundo gobernado por las tinieblas, sin Dios. Y vamos a ver que hay mucho de lo que está acá, hay mucho de lo que pasa hoy. Fíjense, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer de que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados y se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con ellos dos. Vamos a entender un poquito mejor este pasaje. Pero lo que yo quiero compartir con ustedes hoy acá, hermanos, es que dijimos que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas, y Él también nos deja en su palabra que nosotros somos luz. Jesús declara eso en Mateo. Ustedes son la luz de este mundo. Pero para poder entender cómo yo puedo ser luz en este mundo de tinieblas, yo quiero acá compartir con ustedes y organizarme de esta manera para que podamos entender cómo está este mundo de tinieblas, qué características tiene este mundo de tinieblas, qué es eso para que yo pueda comprender cómo puedo poner en práctica aquello que Jesús me dijo, que dijo que yo soy luz y que debo ser luz en este mundo.
Entonces, ¿cómo es este mundo de tinieblas? ¿Cómo es este mundo que está gobernado por las tinieblas? Es decir, que está sin Dios, que no quiere a Dios, que se aleja de la luz que es Dios, que se aleja de la verdad, que se aleja de la santidad, que se aleja de la justicia. Acá Pablo le va a decir a Timoteo, en primer lugar, este mundo está teniendo una degradación humana. Acá Pablo dice, en los últimos días hay una degradación en el carácter, en la moral del ser humano. ¿Y qué características tiene este mundo? Como dijo Pablo, está gobernado por el egoísmo. Y el egoísmo es poner siempre tus intereses por sobre los demás. Está gobernado también por la avaricia. Son avaros. ¿Y qué es la avaricia? Es la necesidad de siempre tener más, tener más, tener más. Y lo contrario justamente tiene que ver con la falta de generosidad o no querer compartir. Siempre yo, siempre quiero más, quiero acumular, acumular, acumular por el simple hecho de tener más. Y por lo tanto queda fuera la generosidad, queda fuera el compartir y no puedo tampoco pensar o ver en el otro. Hermanos, la presunción, la vanidad, la persona que siempre presume, ¿no? Siempre está presumiendo y es orgullosa, la soberbia. Pablo también habla de la blasfemia, la desobediencia, la ingratitud. Un problema de este mundo de tinieblas es la ingratitud. ¿Vos sos una persona grata? ¿Sos una persona que agradece por las cosas que tiene? ¿Sos una persona que agradece a Dios, que se contenta con aquello que proviene de Dios y con aquello que Dios le da? Porque, ojo, porque si no estás siendo una persona agradecida o una persona grata, que se contenta con lo que tiene, estás entrando dentro de la descripción que Pablo hace de este mundo que es gobernado por las tinieblas, que es gobernado y está lejos de la luz de Dios. La impiedad, la falta de afecto, la falta de perdón, la falta de dominio propio, porque dice que ama más los placeres que a Dios. Todas estas características, falta de perdón, falta de dominio propio, amarme a mí más que a Dios, son características de un mundo que se aleja de la luz, que se aleja de la verdad, que se aleja del Evangelio, que se aleja de la fuente, que ¿quién es? Es Dios. Pero, ¿qué característica tiene? ¿Por qué este mundo en los últimos días esto cada día va más en aumento? Y es interesante porque algunos teólogos van a reflexionar y van a decir así de que esto pasa cuando nosotros direccionamos mal lo que amamos. Todo esto es característica o todo esto sale cuando nosotros empezamos a amar más o amarnos más a nosotros mismos que a Dios. Cuando vos te amás más, no podés tener dominio propio porque haces siempre lo que querés. No podés ser una persona grata porque siempre estás pensando en vos y en tus necesidades y siempre querés más. Y ahí viene la avaricia, la falta de perdón y todo lo que nosotros vimos. Cuando direccionamos mal nuestro amor. Por eso la palabra siempre nos insiste, amá a Dios por sobre todas las cosas. Amá a Dios con todo lo que vos sos. Esforzate para que tus pensamientos, para que tus sentimientos y tu afecto estén en Dios. Porque cuando amamos a Dios, nos podemos amar a nosotros correctamente, en la proporción que Dios quiere. Hermanos, yo quiero leerles otro texto que me parece interesante en lo que Jesús va a decir. Si me quieren acompañar en Juan capítulo 3.
Juan capítulo 3. Jesús está hablando con Nicodemo. En el versículo 19 de Juan 3. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Jesús dice así, viene hablando y él en el versículo 16 declara algo que todos nosotros conocemos, ¿no? Porque amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿no? Pero después él dice, la luz vino, Dios vino, la luz, la verdad, todo lo bueno, todo lo justo, lo que nos lleva a ser cada día mejores, lo que nos lleva a conectarnos cada día más con Dios, vino Cristo y nos mostró la verdad, y nos mostró el Evangelio, y nos mostró el camino a seguir. Pero ¿qué dijo Jesús? La gente prefirió las tinieblas, la gente prefirió quedarse en ese lugar. Otra característica, hermanos, que Pablo menciona acá en Timoteo de este mundo que está en tinieblas, aparte de esa degradación donde viene la falta de perdón, el egoísmo, la avaricia. Otra de las características que él nombra y que me parece interesante es el engaño religioso. En estos últimos días, en los últimos días que ya comenzaron allá cuando Jesús vino y que hoy aumenta, es el engaño religioso. Personas que se levantan y que engañan a la gente y que engañar tiene que ver con sacar a la persona del camino correcto. Mentir es no decir la verdad, ¿no? Pero engañar tiene que ver, la raíz de la palabra engañar tiene que ver con sacar a la persona o sacar a esa persona del camino correcto, desviarla del camino. Eso es engañar. Y Pablo declara de que en estos últimos días, que ya nosotros estamos en los últimos días, habría mucho engaño. Muchas personas sacando a la gente del camino verdadero, mintiéndoles, opacando la verdad del Evangelio. Por eso él habla acá de que hay falsos maestros que iban a las casas de las mujeres que quizás estaban indefensas y las engañaban y las manipulaban, quizás hablándoles de nuevas doctrinas, hablándoles de nuevas enseñanzas y engañaban a esas mujeres. Y él da el ejemplo acá, él dice así, hacen lo mismo que hicieron los magos. ¿Se acuerdan cuando se presentó Moisés y los magos ante el faraón para demostrar quién era el Dios verdadero y que ellos hicieron algunos trucos de magia, pero mintiendo, engañando? Y la tradición judía dice que esos magos eran Janes y Jambres. Acá Pablo lo nombra. Dice, esos falsos maestros están haciendo lo mismo, están con artimañas, con falsas cosas, engañando, sacando a las personas de la verdad, del camino. Y si vos sacás de la verdad a las personas pasan a estar ¿bajo qué? En las tinieblas. Porque dijimos que la luz tiene que ver con la verdad. Pero ¿qué verdad, hermanos? ¿Por qué engañan? La verdad es el Evangelio. Y estas personas estaban enseñando cosas contrarias al Evangelio. Quizás nuevas enseñanzas, nuevas ramas teológicas, no sé, pero estaban engañando, estaban opacando el poder que tiene el Evangelio. ¿Y no se ve eso hoy? Personas siendo engañadas. Sí, se ve. Pero acá Pablo también le estaba diciendo algo importante a Timoteo, que tenga cuidado porque eso estaba entrando dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces decimos, sí, no vamos a ser engañados. Pero acá lo que Pablo está diciendo es que se está distorsionando el Evangelio.
El Evangelio es el que se está distorsionando. Y cualquier enseñanza que vaya en contra del Evangelio, por más que sea hablado a veces dentro de la iglesia, está siendo un engaño. Por eso nosotros necesitamos conocer el Evangelio. Por eso necesitamos estar firmes en el Evangelio para no ser engañados, para que no se nos opaque esa verdad. Porque la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar. Y esas personas permanecen en las tinieblas porque no logran entender y no logran comprender cuál es el Evangelio. Porque el Evangelio es lo único que tiene poder para salvar a las personas, para transformar a las personas. No otra enseñanza, no otra cosa, solamente el Evangelio. Y esos falsos maestros estaban distorsionando el mensaje del Evangelio. Estaban engañando a las personas con otra enseñanza, quizás parecida, pero que no era el Evangelio, que Pablo había enseñado, que Pablo tanto enseñaba en las iglesias. Hermanos, entonces, ¿cómo nosotros podemos ser luz en las tinieblas? ¿Cómo podemos ser luz en un mundo que está totalmente degradado? Donde lo que predomina es la avaricia, lo que predomina es el egoísmo, lo que predomina es la falta de dominio propio, lo que predomina es el amor más al placer que a Dios. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo ser luz en medio de ese contexto? ¿Cómo podemos ser luz en un mundo que muchas veces se deja engañar por el engaño religioso? Donde muchas veces quiere escuchar lo que le conviene, donde muchas veces no quiere o se está enseñando de cualquier manera o se está predicando otra cosa que no sea el Evangelio. Es ahí donde la Biblia nos manda a ser luz en un mundo donde está con esas características morales alejadas de Dios, pero también donde se está engañando a las personas, donde no se les predica el Evangelio verdadero. Es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Es ahí donde el Señor nos llama a entrar. Ahí es donde tenemos que ser luz. ¿Y de qué manera, hermanos? Por eso, yo acá quiero ver con ustedes. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer el 14 y el 15 de Filipenses capítulo 2. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Hasta ahí. Después, hermanos, lo que yo les dije, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Capítulo 5, también versículo 14 y 15. ¿Encontraron Mateo? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La Biblia dice de que nosotros tenemos que brillar, que nosotros tenemos que ser como esa lámpara que alumbra. Y la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo.
Pero ¿qué es justamente alumbrar? ¿Qué sería hacer esa luz? Lo que la Biblia, la referencia que la Biblia nos da es que tiene que ver con reflejar el carácter de Dios en medio de esa generación. Que tu actitud, que tu carácter, que tu manera de actuar, tu manera de ser, sea diferente a la de esta generación. Si estábamos hablando acá de que estamos en los últimos días y que lo que manda en estos últimos días es el egoísmo, ¿qué actitud diferente sería que vos tendrías que tomar en una sociedad, en un mundo donde gobierna el egoísmo? A ver, ¿qué actitud tendrías que tomar? ¿Qué actitud sería diferente al egoísmo? La empatía. ¿Qué más? Sí. Servicio. Dijimos que el egoísmo es siempre pensar en uno mismo y no poner los intereses de los demás como algo importante. Entonces, de eso se trata. En un mundo donde gobierna la falta de perdón, ¿qué actitud deberíamos tener nosotros? ¿Cómo alumbramos en ese mundo? Perdonando, teniendo paciencia, amando. Este mundo, dice Pablo, ama más los placeres que a Dios. ¿Cómo ser luz en un mundo donde se ama más a sí mismo? Amando más a Dios. Ser luz en las tinieblas primero tiene que ver con eso. Que tu carácter refleje el carácter de Cristo. Vos no sos luz cuando vos tenés la misma actitud que tienen los demás. Vos no sos luz cuando tus palabras terminan muchas veces siendo las mismas, los insultos, las maneras de referirse al otro, que lo hace una persona que no tiene y que no tiene por qué reflejar el carácter de Cristo porque no tiene a Cristo. Ser luz tiene que ver con carácter. Ser luz tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo. Es como, para dar un ejemplo y para entender mejor, es como la luna con el sol. La luna refleja la luz ¿de quién? Del sol. En este caso, podríamos decir así, la fuente del carácter perfecto, la fuente de la santidad, de la justicia, del amor, es Dios. Y yo soy la luna, yo reflejo la luz ¿de quién? De Dios. Yo reflejo el carácter ¿de quién? De Dios. Hermanos, entonces, ¿cómo puedo ser luz? ¿Cómo puedo reflejar ese carácter? ¿Cómo puedo alumbrar a este mundo que está teniendo esas actitudes? ¿Cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo marcar la diferencia? ¿Cómo puedo actuar diferente? Miren lo que dice el Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da, ¿qué cosa? Fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Ahora vamos a Juan. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Vamos todos a Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante.
¿Todos tienen? Miren lo que dice Jesús ahí en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Hermanos, dar fruto es lo que venimos hablando, es reflejar el carácter de Jesús, es reflejar el carácter del Señor, es que cada día más nuestra vida refleje en cuestiones prácticas que somos de Dios, que le pertenecemos al Señor, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de ser, que nuestra manera de actuar ante diferentes situaciones refleje a Cristo. Eso es dar fruto. Eso es que salga para afuera lo que nosotros somos, que salga para afuera quién está dentro nuestro, que es Cristo. Eso es dar fruto. Y eso es ser luz, dijimos. Pero acá la Biblia nos está dando la clave. Porque parece re difícil, sí, yo sé que tengo que ser luz en medio de las tinieblas, en medio de esta generación y de este mundo que va y hace todo lo contrario a Dios. Es egoísta, tiene falta de perdón, es avaro, ama más los placeres que a Dios, no tiene dominio propio. Y sí, yo muchas veces tengo esas mismas actitudes, pero no quiero ser diferente, quiero actuar diferente, quiero ser luz. Quiero marcar la diferencia en este mundo. Quiero dar fruto. Quiero que en mí haya el fruto del Espíritu, la paciencia, el amor, el dominio propio, la templanza. Quiero reflejar los frutos. Quiero reflejar a Jesús. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy luz en medio de las tinieblas? La Biblia nos está dando la respuesta. El Salmo 1 dijo, yo me deleito día y noche en la palabra. Y el quien hace eso es como un árbol plantado, un árbol seguro, que a su tiempo, ¿qué hace? Da fruto. Jesús está diciendo así, yo soy la vid verdadera. Permanezcan en mí, estén conectados a mí, pasen tiempo conmigo, no se alejen de mí, porque sin mí ustedes no pueden dar fruto. Si permanecen en mí, ustedes dan mucho fruto. A veces nosotros queremos dar frutos no meditando en la palabra, no teniendo contacto con la palabra, no teniendo intimidad con Jesús, no permaneciendo con Jesús. ¿Cómo pretendemos dar frutos? ¿Cómo pretendemos marcar la diferencia en este mundo de tinieblas? ¿Cómo? A ver, pensemos en algo lógico. El foquito, ¿cómo alumbra cuando está conectado a qué? A la fuente de energía. El foquito, sin conexión a la fuente de donde proviene la energía, da fruto, alumbra. ¿Cumple la función que tiene? ¿Hace alguna diferencia? No. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser luz? ¿Cómo podemos marcar la diferencia? ¿Cómo pretendemos ser diferentes? ¿Cómo pretendemos dar frutos si no estamos conectados con la fuente de luz? La Biblia dice que vos no sos luz sin Cristo. Primero Él declara que Dios es luz. Ahora Jesús dice, ahora que ustedes están conmigo, yo declaro que ustedes también son la luz. Pero porque están conmigo, porque son mis discípulos, porque son mis hijos. Alejados de la fuente no podemos. No pretendas dar fruto, no pretendas ser luz, no pretendas tener el fruto del Espíritu si no estamos conectados con la fuente. Y acá Jesús dice así, en Juan 15, que mis palabras permanezcan en ustedes. Y ahí como el tema está en la palabra. El Salmo 1 lo declara, medito día y noche en la palabra. Y leer la Biblia, leer la palabra, tener contacto y meditar, tiene que ver con intimidad, no por leer, no porque yo leo acá, automáticamente salen los frutos. Lo que la Biblia está diciendo es tener una relación íntima con el Señor, donde yo leo y entiendo que lo que estoy leyendo
es palabra de Dios y intento entender qué Dios quiere hablar conmigo. Y si no entiendo, le pregunto a Él, porque Él fue el que inspiró la Biblia. Eso es tener relación con Dios. No es leer por leer, es hablar, meditar, es Señor, no entiendo lo que me estás diciendo. O sí, Señor, estoy comprendiendo, pero a ver, seguí hablando conmigo. ¿Cómo puedo aplicar esto que estoy leyendo, esta historia, este versículo? Eso es tener intimidad con Dios. Eso es estar conectado con la fuente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ella tiene el poder para hacer y transformar nuestra vida. Nuestra decisión tiene que estar en meditar día y noche. Y cuando hablamos de meditar día y noche, no es que tenés que estar encerrado día y noche leyendo la Biblia. Es día y noche estar en relación con Dios, entendiendo lo que Él te está hablando. Señor, ¿qué me hablaste hoy? Señor, este versículo que leí hoy, incluso en la aplicación donde te tira el versículo del día. Señor, ¿qué puedo aprender acá? Señor, ¿qué es lo que estás hablando a mi corazón? ¿Cómo puedo cambiar esto y dejar que Él haga esa obra? Entonces, la manera de ser luz en medio de las tinieblas, dijimos que es reflejar el carácter de Cristo. Es que salga de nosotros el amor, la paciencia, el perdón, la gracia. Es marcar la diferencia en este mundo. Pero lo hacemos perseverando en la palabra, en la intimidad con el Señor. Pero también, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, permanece en la palabra, en lo que yo te enseñé, en lo que tu abuela te enseñó, permanece ahí, pero también predica la palabra. Habla, predica. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestra predicación tiene que ser el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio de Jesús es lo que puede sacar a las personas de las tinieblas y conectarlas con la luz. Porque fue el Evangelio que hizo eso en nuestras vidas. Ahora yo te pregunto, ¿qué cuando vos hablás y cuando predicás, qué es lo que estás predicando? ¿Qué es lo que estás enseñando? Porque lo que saca a las personas de las tinieblas, dice la Biblia, es la obra de Cristo, es el Evangelio de Cristo. Lo que conecta a las personas, lo que reconcilia a las personas con Dios, es el Evangelio. Y Pablo dice, nosotros ahora somos los reconciliadores, tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero ¿qué es? ¿Qué mensaje es que hace que las personas se reconcilien con Dios? Porque lo que estaban enseñando los falsos maestros era cualquier otra cosa menos el Evangelio. Ellos opacaban la verdad del Evangelio que tenía el poder para salvar a las personas y para conectar a las personas con Dios. Hermanos, el Evangelio es el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la obra de Cristo. Es que Cristo ocupó nuestro lugar. Es que Cristo ocupó el lugar que vos tenías que ocupar, donde Dios derramó la ira, donde Dios derramó su juicio contra el pecado, contra la maldad, lo recibió Cristo para darnos la posibilidad de que nosotros seamos justos, seamos perdonados y nos acerquemos a Dios por su amor, por su obra, no por lo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces lo que nosotros predicamos, lo que predicamos es lo que yo estaba hablando anteriormente. Tenés que perdonar, tenés que cambiar, tenés que dejar de hacer eso que estás haciendo. Tenés que tener estos frutos del Espíritu, ¿no? Tenés que ser paciente, tenés que tener dominio propio. Tenés que cambiar tu carácter, tenés que salir de ahí donde vos estás, tenés que dejar esos vicios, tenés que tenés que hacer. Muchas veces es eso lo que nosotros le estamos predicando a las personas. ¿Y cómo le vamos a pedir que las personas reflejen luz, reflejen santidad, reflejen carácter de Cristo si todavía no están conectadas con la fuente de la luz? Nosotros tenemos que ayudarlas a conectarse con la fuente, con la luz, que es el Señor, como nosotros venimos hablando recién, es el que hace esa obra. Y permaneciendo en Cristo, las personas dan fruto, cambian, se transforman. Pero muchas veces nosotros exigimos el resultado antes de primero conectarlas con Dios.
antes de reconciliarlas con Dios. Y lo que reconcilia es el Evangelio. Lo que reconcilia es la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y en Cristo tenemos perdón, tenemos gracia. Hermanos, y eso va para nosotros también. Muchas veces nosotros predicamos solamente la renuncia. Tenés que renunciar, tenés que dejar. ¿Saben qué es lo que hace que renunciemos? ¿Saben qué es lo que hace que nos neguemos a nosotros mismos, que querramos negarnos? Es cuando estamos en intimidad con Dios. Es cuando recibimos su amor. Es cuando recibimos su perdón, cuando recibimos su gracia. Eso nos motiva por gratitud a querer dejar las cosas que nos apartan de Él. No pretendas renunciar, no pretendas negarte a vos mismo sin tener intimidad con Dios. Y no pretendas que las personas renuncien y dejen y cambien sin primero que conozcan el Evangelio de la gracia. ¿Se entiende? ¿Cómo ser luz en este mundo de tiniebla? Primero reflejando, primero nosotros haciendo la diferencia, pero también hablando de la luz. Hablando de la luz. Y nosotros leímos acá en Juan que la luz vino a este mundo, que la luz vino, que la luz se hizo carne, Jesús se hizo hombre. Él es Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Dios que se acerca a la humanidad, se acerca a nosotros, nos perdona, ocupa nuestro lugar y nos vuelve a conectar otra vez con la fuente de energía, con la fuente de luz, que es Dios. Y cuando estamos conectados con Él, podemos volver a tener intimidad con Él, podemos comprender su palabra, nos podemos relacionar con Él y es Él el que nos va haciendo y nos va ayudando a que su carácter, a que su fruto salga a su tiempo, dice la Biblia. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con las personas. Hablarles del amor de Dios, hablarles de la gracia, hablarles del perdón de Cristo, hablarles del Evangelio, de la buena noticia de que Jesús vino y trajo redención, trajo perdón, reconectarlas otra vez con Dios, con la fuente, porque es Él. Enseñarles a tener intimidad con Dios, enseñarles a meditar en la palabra. Ahí viene la enseñanza, ahí viene la palabra, para que las personas puedan también ser transformadas. Eso es estar en el modo misión. Eso es ser luz en medio de las tinieblas, hermanos. ¿Se entendió? Que el Señor nos ayude a permanecer, a tener intimidad, a conocerlo mediante la palabra, pero también a hablar de ese amor, a hablar de la luz, a hablar de Cristo, a hablar de la gracia. Y cuando llegue el momento les vamos a enseñar la renuncia, les vamos a enseñar el negarse a sí mismo. Pero para lograr eso tienen que estar conectadas en intimidad con Dios. Y como les digo, eso también va para nosotros. ¿Te cuesta negarte a vos mismo? ¿Te cuesta renunciar? Quizás es por falta de intimidad con el Señor. Quizás es por falta de intimidad con Dios. Porque la intimidad, porque cuando vamos a su presencia, cuando somos llenos de su amor y cuando entendemos su palabra, Él nos motiva, Él va obrando en nosotros y nos da la fuerza para renunciar, para negarnos a nosotros mismos, para reflejar su luz. Sin intimidad, sin conexión con Él, olvídate. No te exijas porque no va a salir. Anda a Él, anda a conectarte con Él, a tener intimidad con Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.